Hoy, 21 de agosto, tengo la fortuna de presentar este primer podcast de la Fundación Conecta Más, en donde después de 5 meses tengo reunidas a estas grandes mujeres que admiro y que además son muy poderosas y son un referente en la educación, en la tecnología, en la pedagogía y sobre todo en la salud mental. Tengo acá sentadas a Cindy Bernal. Ella es doctora en educación inclusiva, líder en transformación digital y además recientemente fuiste nominada al premio Mujer Innovación. Y además tengo a Cindy Valencia, una gran amiga que conozco desde hace muchos años. De profesión es psicóloga, especialista en psicología jurídica, especialista también en evaluación y diagnóstico de neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica. Además tiene un centro de innovación, un centro de bienestar que se llama Meliora, con un pool de profesionales que están encargados de ayudar a los seres humanos. Bienvenidas ahora sí. Gracias, gracias. Cindy, cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido, digamos, todo este trance que has tenido en toda la parte de educación y de pedagogía. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, muy feliz de estar aquí también al olor de un cafecito, eso me parece también muy chévere y pues compartir con Cindy también en este espacio. Bueno, yo soy orgullosamente egresada a la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en diseño tecnológico, tengo una maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación y en ese recorrido de esa tecnología, pues en mi formación, llegó un momento muy importante y fue articular tecnología con inclusión y yo empecé a trabajar el desarrollo y diseño de software y hardware y de recursos digitales y análogos para personas con discapacidad, específicamente para personas sordas, era como el foco inicialmente que yo empecé a trabajar por mis compañeros en la universidad. Por eso llego a hacer el doctorado en educación inclusiva y pues me dio por hacer otro doctorado y entonces ya terminé, ya estoy en mi proceso de desarrollo de tesis doctoral y hice un doctorado en formación en diversidad en la Universidad de Manizales. Y bueno, desde hace 16 años soy profe de tecnología informática en un colegio público, en el Colegio Enrique Olaya Herrera en el sur de la ciudad. Saludos a mis estudiantes, a los profes del colegio. Y pues también en educación superior, pues he estado en diferentes universidades y precisamente con los niños y las niñas nosotros empezamos a crear esos recursos de tecnología y pues me llamaron, imagínense, al Ministerio de Educación primero, a ser subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa y recientemente me llamaron a ser viceministra de transformación digital en Mintic y en esas andaba pues trabajando todo ese tema de la transformación digital para Colombia. El año pasado fue que estuvimos trabajando un poco y por eso fue que dio la casualidad de conocernos, porque tú estabas como viceministra Mintic. Ajá, correcto. Así es. Ahora, mi querida Cindy, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, de mi formación, pues ya lo habías dicho, Andrea, soy psicóloga. Pues que mi trayectoria en temas educativos ha sido como docente en universidades, he trabajado en diferentes universidades en el nivel de pregrado y de posgrado, formando, por supuesto, pues psicólogos y también personas que tienen un interés en el área de neuropsicología y en el área de neuropsicología forense, que es otra de las líneas fuertes de trabajo mías. Allí digamos que he comenzado como a cuestionarme desde el quehacer profesional, pues qué es la educación realmente y sobre todo voy a la luz de la tecnología, de los avances científicos, pero también del acceso a la información, pues la necesidad de ir cambiando la mirada tan tradicional que se maneja en general en el sistema educativo, no solamente en la escuela, para los niños, niñas y adolescentes, sino también para las personas que deciden ser profesionales, porque estamos en una era diferente. Creo que ya la cantidad de información que existe en la red pues nos ha llevado a nosotros como docentes a replantearnos el quehacer profesional y ya no somos, como se pensaba en el pasado, poseedores de conocimiento, sino que todo lo contrario, estamos llamados a generar espacios donde el aprendizaje venga de las personas a partir de su propia experiencia, de lo que ellos quieren aprender, de lo que implica también repensarse las formas de siempre. Y desde ahí pues traté de trabajar muchos años en el ejercicio del aula. Ya desde hace un año, digamos que he dedicado mi tiempo entre enseñar
y el centro de bienestar del que hablabas. En Meliora también, digamos que hay una propuesta desde la salud mental distinta, una propuesta donde no se considera al individuo como aquel que desarrolla una enfermedad mental, una patología, sino al contrario, como un sujeto que tiene una cantidad de recursos y que al necesitar poner en práctica esos recursos a la luz de un contexto social, de un contexto cultural, de un contexto político y económico, pues también llegan otros desafíos para los profesionales en salud mental, y es dejar de ver que todo puede ser depresión, todo es ansiedad, todo implica una desorganización, porque claro que lo hay, pero también otra realidad es que no le hacemos terapia al hambre, que no le hacemos terapia a las necesidades eh, más básicas, sino que al contrario, en la medida en que vamos garantizando que las personas se posicionen como un sujeto de derechos, pues también su calidad de vida y su salud mental se va transformando. Entonces, es un poco la mirada que tiene Meliora, desde la psicología, por supuesto, pero también desde las otras áreas del conocimiento que me acompañan. Súper. Bueno, durante décadas siempre hemos hablado de diferentes elementos, de 4 elementos que además son el desarrollo esencial de los seres humanos. Está la tierra, el agua, el aire y el fuego. Creo que en estas de las primeras reuniones que tuvimos nosotros empezamos a integrar un poco cómo estos elementos esenciales de la vida integran, digamos, el ser humano y el desarrollo en todos los aspectos. Pero, ¿qué pasa si unimos un quinto elemento? ¿Qué pasa si este quinto elemento es el potencializador de estos 4 elementos? ¿Para qué? Para abrir la puerta a un futuro muchísimo mejor. Entonces, la idea, digamos, de este podcast es empezar a hablar un poco de cada uno de los 4 elementos y cada uno de ellos cómo integra este quinto elemento, que es la educación. Entonces, arrancamos por donde venimos, la tierra. La tierra, ¿qué es? Nuestra disciplina, nuestra cultura, lo que nos enraiza a nosotros. En la parte, digamos, de comunicación, yo soy comunicadora social. Entonces, en la comunicación lo trabajamos mucho, sobre todo porque de acuerdo a nuestra cultura, es como nosotros venimos a comunicarnos al mundo, es como nosotros nos expresamos, que además nuestra familia es quien nos da esa base. Entonces, hablando un poco de esta parte de tierra, me gustaría que ustedes dentro de cada una, digamos, de sus especialidades, lo puedan integrar. ¿Cómo se integra esta parte, este quinto elemento que es la educación, a la tierra? Bueno, pues particularmente muy interesante cuando lo estábamos planeando, digamos que viene muy conectado, yo estoy trabajando mucho en las narrativas transmedia y pues es contar historias, digamos que eso es algo bien interesante porque se empiezan a transformar también esos procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños, niñas, jóvenes y los adultos y empezar a crear experiencias de aprendizaje, eso creo que es algo supremamente clave. Y allí precisamente cuando yo empecé a ver ese poder de contar historias para poder hacer una clase, pues digamos que creo que ha generado como esos espacios memorables. Yo creo que el foco de la tierra, y eso ha sido como parte de lo que estoy desarrollando yo, digamos, porque y uno piensa, oiga, ¿será que la tecnología está alejada de este tema? Porque muchas veces pensamos que de pronto la tecnología no está conectada a esa parte socioemocional. Y eso fue como el plus que yo empecé a trabajar particularmente y fue porque empecé, y era lo que tú decías, Cindy, yo me empecé a preocupar más allá de solo la parte curricular, me empecé a preocupar por el ser y mucho más en pandemia, particularmente con mis estudiantes y me pasó algo, les cuento rápido una anécdota. Yo llegué a clase de mi sala de informática y una niña de grado 10º estaba en el computador, ella se le cae como una toalla que tenía en el brazo. Y resulta que cuando yo veo ya tenía todo el brazo cortado. Okay. Entonces ella me miró y me dijo, profe, te vas a decepcionar de mí. Entonces yo le dije, no, no te preocupes, ahorita hablamos. Cuando terminamos la clase, ella me dice, te escribí algo porque no soy capaz de decirlo. Y ahí es donde también yo empecé a trabajar como que no tengo, todos y todas somos diferentes y podemos expresarnos de formas diferentes. Ella se expresó a través de la carta. Y en la carta entendí también otro elemento. Ella me decía, si a mí me hubieran ayudado cuando yo era pequeña, quizás no estaría pasándome esto. Y yo, ¿cómo así? O sea, que este tipo de emociones también, pues en este caso ella me decía, yo tengo depresión. Y pues no sabía que desde los más pequeñitos esto se daba. Y pues digamos, uno le pasa mucho en ese proceso. Y digamos que Cindy es en ese foco de la parte de psicología y yo en la parte de educación, mi profe me decía,
como podemos trabajar en equipo entre psicólogos y docentes, porque la parte de psicología, pues efectivamente lo que tú decías, ver más allá que no es solo un diagnóstico, sino efectivamente nosotros como desde la parte educativa, cómo hacemos para manejar esas emociones tristes. Y yo lo conectaba con la tierra y es cuando yo genero esa seguridad en los niños y las niñas para que estemos en esos ambientes, esos espacios. Y algo que me parece muy interesante, les recomiendo el autor Esteban Levin, que me parece muy chévere, que trabaja que los niños y las niñas son moldeables y podemos desarrollar la resiliencia desde la infancia. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a dar esos entornos seguros, esos espacios en donde ellos sientan la posibilidad de que sí pueden hablar, de que sí pueden decir lo que sienten? Y yo creo que es donde viene ese foco de conectar, y les vamos a ir contando después los elementos, pero cuando conectamos con la tierra, poner esos pies en la tierra, es definitivamente reconocerme a mí mismo y decir, sí puedo hacer lo que me propongo y puedo desarrollar esa seguridad para hacerlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a potenciar en la escuela. Muchos de nuestros niños y niñas a veces no creen en ellos mismos. Y el fortalecer esa creer en sí mismos es parte de cómo ponemos esos pies en la tierra. Entonces digamos que, por ejemplo, nosotros empezamos a desarrollar mucho la investigación en la escuela. Y uno creería que no, que de pronto la investigación es un tema de educación superior, pero cuando uno empieza a trabajar con los niños y las niñas a crear ese tipo de estrategias y experiencias, pues empieza a desarrollar también esa seguridad. Mis estudiantes, y yo estoy muy segura de eso, que ellos son seguros de que efectivamente pueden hacer lo que se proponen y pueden desarrollar un proyecto utilizando la tecnología para esa activación de los sentidos. Creo que ese es el foco clave que nosotros hemos logrado desde la escuela. Desde la escuela. Ok. Igual. Es que la pregunta tiene varios matices muy interesantes porque sin duda el tema de que los docentes somos generadores de espacios seguros, creo que es la base de pensarse, es enraizar el aprendizaje. No solamente digamos que viéndolo desde el entorno, sino también entendiendo que factores como la motivación y la emoción son mediadores del funcionamiento cerebral y que en la medida en que hay estabilidad, hay tranquilidad, hay capacidad de adaptarse a las demandas del entorno, capacidad de proponer, de reflexionar, pues eso contribuye un poco pues al desarrollo de esas habilidades como el ser, digamos que desde la capacidad de poder decir sí puedo, pero también de reconocer cuánto tengo yo que aportar. Algo que yo insisto mucho en los estudiantes es toda clase debería arrancar con yo quiero aprender sobre este tema. Porque el asunto de lo que quiere aprender un estudiante en relación con otra probablemente trae toda una historia, una cultura. No es lo mismo educar en el campo que educar en la ciudad. No es lo mismo quien es docente por vocación o porque pues fue el trabajito que me salió. Sí, sí, es real. Y eso, de una u otra manera, pues ha transversalizado un poco también la recepción que tienen los estudiantes para aprender. Entonces creo que el generar un entorno seguro parte de validar que el otro trae unos conocimientos y que esos conocimientos contribuyen a que se puedan desarrollar más y más saberes. Y creo que inclusive ahí hay una desconexión a veces desde los procesos, porque uno va a ver las mallas curriculares y a todo el mundo le enseñan lo mismo, de las mismas maneras, sin tener en cuenta inclusive a veces qué habilidades tiene cada uno de los individuos que tenemos en el aula. Y cuando ya llegamos a la universidad, entonces yo tengo que decirlo con mucho respeto, pero sí con mucha objetividad, y es que la universidad está desconectada de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces uno va a ver las investigaciones y me dice, bueno, ¿y eso cómo resuelve las problemáticas que hay realmente en el entorno? Y entonces allí se le suma otro tema también a pensar en cómo nos enraizamos para que la academia pueda realmente responder a lo que se requiere, porque sí siento también, por ejemplo, desde la disciplina en la que yo trabajo, que enseñamos muchas cosas que al final, pues cuando nuestros estudiantes salen a trabajar, dicen, bueno, ¿y yo ahora qué hago con eso? O sea, ya van a la realidad, o sea, claro, ya uno llega a y la aterrizar realidad. eso pues no es sencillo, pero además porque muchos de los modelos, yo creo que Colombia es una escuela. Nosotros tenemos una diversidad, y tú me corriges, Cindy, pero tenemos una diversidad en personas, en territorios, en historia, y nosotros desafortunadamente no estamos partiendo de allí para generar nuevos conocimientos, sino que nos traemos conocimientos y desarrollos
de otros lugares del mundo y tratamos de encajarnos acá y ahí comienza también a haber un ruido. Entonces creo que este elemento tierra nos convoca a pensarnos una educación primero digamos que se desapegue un poco de los egos profesionales. Segundo, una educación que se atraviese por la cultura, por el desarrollo social, por la misma política que es tan importante a la hora de desarrollar el conocimiento y también por validar y valorar que cada individuo de entrada siempre trae una cantidad de recursos que son el insumo para el docente. Ya el docente, insisto muchísimo, no es una persona que transmite conocimiento, eso ya desapareció para mí, ya eso está como mandado un poquito a recoger y es generador de espacios de reflexión, de pensamiento crítico, pero pues eso implica también que quienes somos docentes nos desmontemos como de ese rol que siempre nos enseñaron y es usted se para ya a mostrar qué es lo que sabe, no es lo que yo sé, pongo este conocimiento para generar experiencias en el aula y que a partir de esas experiencias usted se lleve un descubrimiento, un conocimiento o un interés inclusive hoy con toda la tecnología que pueda potencializar en su casa y en otros espacios distintos al aula, porque el problema es que también seguimos pensando que la educación es el aula. Y la educación no es el aula. A mí, en realidad, digamos, de las cosas que más no sé, me hace ruido, es que, claro, estamos hablando de la tierra, que es la cultura. La cultura nace, digamos, desde la casa. Y todos creo que venimos de una cultura latina, colombiana, en donde creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar o se pueden transformar. Pero como nosotros, ya como personas adultas, no solamente digamos, pues, no sé, digamos, Cindy está embarazada, tenemos bebé a bordo. y pues ella de pronto ya con todo este aprendizaje, pues vas a enseñarle algo que ya él desde su cultura va a aprender. Pero nosotros que ya somos profesionales o que por lo menos estudiantes de ustedes, que ya están en curso, digamos, de ser profesionales y enfrentarse en realidad a la vida real, ¿cómo se puede de pronto como transformar esa cultura que ellos ya traen desde su casa? O sea, ¿qué prácticas se pueden hacer desde el reconocimiento, desde dónde vengo? ¿Cómo se podría, digamos, cómo manejar? Digamos, ahorita, hoy nos acompaña también público, estamos aquí en el Café Amor Perfecto de la Cuarta y aprovecho de una vez cuña publicitaria, agradecerle a Luis Fernando Pérez por dejarnos este espacio y darnos este espacio en donde muchas personas nos están también escuchando y creo que también esa es como la intención de este podcast, como decir, pensar cuál es la forma de cuestionarse, como, ok, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Cómo puedo decir, hay algo que no me está encajando en mi universidad, en mi casa, en mi trabajo? Entonces, yo sé que las preguntas pueden estar al final, pero me gustaría como ver de qué forma ustedes también se pueden, digamos, cómo podemos transformar eso pensando un poco en este elemento tierra, en la cultura desde casa. Yo creo que vienen como varios elementos allí, incluso Cindy lo mencionaba ahorita, digamos que ya se ha roto un poco las paredes de que el salón de clase es el único lugar donde se generan esos espacios de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que eso es parte también de la estrategia. Nosotros nos pusimos en una misión de empezar a trabajar en red con otros colegios incluso y otros niños. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita a través de los semilleros de investigación en la escuela y quiero contarles que nos reunimos. Y, por ejemplo, mis estudiantes, yo trabajo 9º, 10º y 11 en el colegio, pero pues en la universidad pues son de diferentes edades y demás. Pero fue interesante ver a mis niños de 9º, 10º y 11 trabajando en equipo, solucionando un problema con niños de primaria. Yo empecé a trabajar como este tipo de experiencias, como de que ellos trabajaran también como apadrinando pues a los niños de primaria también, particularmente ese es un ejemplo. Y fue muy interesante incluso cuando mis niños iban a los cursos de primaria, y yo les dije, escriban lo que ven y lo que sienten. Cuando ellos llegaban nuevamente, ellos decían, uy, profe, ser profe es duro. Porque la profesora se fue un momentico y los niños se alborotaron todos y les tratamos de decir que se quedaran en silencio y no nos hacían caso. Pero luego llegó la profe y hizo así y todos los niños.
¿Cómo hacen? O sea, profe, ustedes tienen, no sé cómo Un don. hacen. Sí, y pues eso también me pareció importante porque también es empezar también a resaltar y a reconocer también el papel y el rol de los profesores, ¿no? Entonces digamos que ellos también tenían como ese foco. Y otro pues también fue el ir a otros colegios, el visitar otras regiones. A mí, por ejemplo, se me abrió un panorama inmenso cuando a mí me llaman a ser viceministra. Yo decía, bueno, yo amo mi colegio, amo ser profe, en la universidad igual. Y mi hermano me decía algo muy interesante y es, ya el salón de clase no va a ser allí en el sur, en el 20 de julio, en el colegio, o virtualmente en algunos casos en la universidad o presencialmente en las universidades donde estás, sino va a ser el país. Y alcancé a recorrer 26 departamentos de Colombia, maratónicamente, y encontrarme unas realidades tremendas. Qué importante resaltar que Colombia no es un país que yo puedo dar una receta para que todo se solucione, porque es un país muy diverso. Fuimos a una escuela educativa en La Guajira y yo les pregunté a ellos para ustedes qué es la tecnología, cómo se ven aquí la transformación digital, y me presentaron la sabedora ancestral, que por cierto no sabía que los colegios en La Guajira, además del rector o rectora, tienen un sabedor ancestral. Y la señora me dice, nosotros aquí queremos una emisora comunitaria para preservar los saberes ancestrales, porque nuestros jóvenes muchas veces ya no, por otras influencias de otras culturas, pues no conocen las raíces y las tradiciones y queremos preservarlas. Y eso es tecnología, claro. Lo que pasa es que a veces tendemos a pensar que tecnología es el celular, el computador, el dispositivo que se creó, y no como pensarse en esa herramienta que soluciona problemas reales, problemas del contexto. Entonces digamos que fue interesante que ver que ellos necesitaban eso. Pero muchas veces se tiende a pensar lastimosamente que a todo el país le vamos a entregar lo mismo de tecnología, lo mismo de dotación, la misma formación, y son diferentes. Otro ejemplo, estuve también por ejemplo, que me pareció muy chévere, vi a la sierra con la comunidad Arhuaca. Y efectivamente sí comprobé que mi salón de clases se fue a todo el país. Y les pregunto a los niños de la comunidad Arhuaca, ¿ustedes cómo se imaginan la tecnología aquí? Y ellos me decían, nuestra fuente de vida es la tierra. Muy a propósito del elemento, y nosotros sembramos y comemos de lo que produce la tierra. Para nosotros realmente tecnología es hacer un sistema de riego automatizado para que los cultivos se mantengan hidratados, porque aquí hace mucho calor. Unos niños de quinto de primaria diciéndome eso. ¿Y eso es tecnología? Claro. Sí. Pero efectivamente ellos lo empiezan a pensar desde ese foco. Entonces, ¿cómo podemos conectar también esa parte cultural? Me parece muy importante, que a veces incluso como colombianos y colombianas nos hace falta también fortalecer esa parte de esas raíces, de esas tradiciones, pero conectar con cómo yo puedo empezar a desarrollar estrategias que respondan realmente a esas necesidades particulares de lo que soy, de mi contexto. Y que definitivamente muy importante aquí, muy al lugar, es trabajar en equipo. Nosotros ya no es de que yo voy a mi clase de tecnología informática aquí cerrado, sino cómo trabajo en equipo con otras asignaturas, con otras áreas, cómo empiezo a pensarme muy a propósito precisamente de lo que tú decías, que no pase de que yo salgo, me gradúo y digo, ¿y ahora qué hago? Sino que, sí. Y en el mundo real, cuando yo me gradúo, yo no voy a ir allá, vamos todos mis amiguitos licenciados allá, al mismo lugar. No, nosotros llegamos a la vida, llegamos al mundo real, y allí nos vamos a enfrentar a otras carreras, otras disciplinas, cómo aprendemos también a gestionar y trabajar en equipo. Ya no viene solo la parte disciplinar que yo sé de mi formación, de mi área, sino cómo yo trabajo en equipo también para gestionar emociones, sí. Para también desarrollar el liderazgo, para también empezar a desarrollar ese foco de socioemocional y enfrentarme a retos y no irme cuando tenga una dificultad, sino cómo lo soluciono a partir de esa gestión emocional y de trabajar con otras áreas. Súper. Creo que hay dos elementos que yo le adicionaría a todo lo que nos comparte Cindy. Es que es una unión de muchas cosas. Sí, sí, sí. Claro, y creo que es muy lindo ver cómo de verdad la cultura finalmente es un determinante también del desarrollo del pensamiento, y seguir desvinculando ese elemento de lo cultural, lo social y lo político. Yo insisto mucho en lo social y en lo político porque creo que es un elemento que sí atraviesa el proceso de aprendizaje, sí atraviesa el proceso de enseñanza. No es lo mismo estudiar una educación pública que una educación privada. Sí, de acuerdo. Y no porque haya una que sea mejor que la otra, sino porque siento que de base también te sitúa en otros lugares. Pero creo que ahora que mencionabas el tema del embarazo,
uno de los elementos más importantes es dejar de adultizar a los niños y es dejar de pensar que los niños no tienen capacidades y que el adulto siempre tiene que decirles qué tienen que hacer, y creo que eso lo pienso en el ejercicio como mamá, pero también lo pienso en el ejercicio como docente y como terapeuta. Yo creo que cuando las personas acuden a psicología y parten del principio que el psicólogo les va a ayudar, les va a decir qué tienen que hacer, La pastilla pues, mágica. Sí, eso toma. inmediatamente desvincula también todo el potencial que traen los seres humanos. Entonces creo que enraizar también implica reconocer la autenticidad del otro, reconocer el valor del otro y trabajar desde todos los ámbitos en los que un individuo se pueda desenvolver o desarrollar, teniendo en cuenta eso. Y es que aun cuando están en el preescolar, de hecho creo que el preescolar es un escenario maravilloso de desarrollo, porque entre su plasticidad cerebral y el no estar contaminado también de todo lo que trae esta misma cultura, pues salen cosas maravillosas en la forma como ellos razonan el mundo. Entonces, la cultura, ¿cómo se deconstruye? Pues cuestionándose, preguntándose, poniendo en duda el sistema, poniendo en duda lo que siempre se hace. El problema es que si no se trabaja en esa idea de que el adulto es quien tiene la razón y quien sabe cómo hacer las cosas, pues tenemos el consultorio lleno de papás que llegan y te dicen que yo te traje a mi niño porque está teniendo problemas. Y cuando les digo, bueno, sí, pero la verdad no va a trabajar con el niño, va a trabajar con ustedes. Problemas. Pues eso inmediatamente genera mucho ruido, Sí. porque yo creo que lo estoy haciendo bien. Y no es porque no lo esté haciendo bien, es porque si yo quiero que él responda únicamente a mi expectativa, o como profesor, creo que los estudiantes deben responder a mis expectativas como docente, inmediatamente comienzo a encuadrarlos y a encasillarlos y a limitar un poco esta capacidad de innovación y de creatividad, que es lo que construye el conocimiento. Yo en eso soy muy insistente, y es, hoy en día el poder no está en la información, hoy en día está en cómo yo integro esa información a partir también de tomar posturas, y creo que estamos llamados a tomar posición. Y ese tomar posición es lo que desarrolla el conocimiento y el pensamiento. Cuando es como, para donde me lleven, allá voy, pues sí entras dentro del sistema y probablemente pues te puede funcionar y te adaptas, pero realmente estás produciendo conocimiento y estás transformando el pensamiento. Creo que no. Es como lo que podría complementar. Bueno, dentro de todo esto que hemos también hablado, que ahorita hablaban de pronto de la infancia, ahí es donde empezamos a construir algo de resiliencia, en donde empezamos a entender un poco nuestras emociones, que de pronto son coartadas o de pronto en algún punto son limitadas. Y pues de ahí es la base para empezar a manejar nuestras emociones, nuestra resiliencia, y poder de pronto como adultos tener como el poder del control también de la frustración, y poder empezar a manejar todas las situaciones que se nos presentan hasta después de graduarnos, cuando tenemos un fracaso en la vida, cuando algo. Este segundo elemento es el agua, lo que fluye y que a veces no dejamos fluir, pero también esto viene, digamos, de acá. ¿Por qué se habla, digamos, de este segundo elemento en este momento? En realidad es porque viene de donde nacemos, de nuestra cultura, de nuestras raíces, en donde muchas veces de niño es llorar está mal, y aquí viene podcast súper reconocido, los hombres sí lloran, pero crecimos en una sociedad donde los hombres no lloran, donde no está bien mostrar nuestros sentimientos, donde lo que acabas de contar de la historia de la estudiante que te escribe una carta porque no se siente en capacidad de comunicarlo. ¿Por qué? Porque entrar en conexión y en contacto con estas emociones no está bien. Sí. Entonces, y creo que este segundo elemento tiene, mejor dicho, uno sana este segundo elemento, y de ahí para adelante creo que la vida se le puede a uno solucionar muchas cosas de la vida. ¿Cómo se podría integrar en la educación este segundo elemento de agua? Pues digamos que uno debería tenerlo integrado. Es que a veces yo siento que pensar que la emoción
va por un lado, que el pensamiento va por otro, que el comportamiento va por otro, pues esa es la mirada que nos tiene como tan fragmentados como individuos y tener inclusive que pensar que si le llega un problema como el que te llegó sin de Putin al aula, tengo que derivarla a la psicóloga. Es como, bueno, pero ¿qué pasa Ya. con esa habilidad para contener también a tu adolescente o a tu joven, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto y es la percepción que nosotros deberíamos comenzar a adoptar en relación con las emociones, es el valor que tienen para nosotros en relación con comunicarnos cómo nos sentimos con las cosas que nos están pasando alrededor. Y si tú comienzas a entender eso de esta manera, pues también vas a entender que son transitorias y que al ser transitorias, pues ellas, una vez tú les des lugar, ellas van a pasar también porque llegaron fue a comunicarte algo y a seguir. En esa lógica de lo que les planteo, creo que pues estar en un aula de clase, pues es un salpicón de emociones. En términos de la motivación como una emoción, que hace que tengas iniciativa para poder buscar algo de información, pero también la alegría cuando algo te sale bien, pero también la frustración y que entiendas que todos esos son procesos normales. Entonces, claro, venimos de una cultura que sancionó durante muchos años la emoción, pero también venimos de unos niños que hoy en día, después de haber visto películas o de haber escuchado cuentos o de haber trabajado desde otros lugares, este tema de la gestión emocional, pues te dicen estoy frustrado. El problema es cuando los adultos no nos hemos preparado para contener esas emociones y entonces... Ni las propias, ¿no? Sí. Claro, ese es el primer paso, pero digamos que estás como obligado finalmente también a que como adulto pues tú eres un referente y cuando hay un niño explosivo y uno le pregunta al papá ¿y usted cómo gestiona sus emociones? No, yo también tengo un carácter. Ah, bueno, entonces ese modelo termina también determinando gran parte de lo que nosotros observamos tanto en las aulas como en los procesos terapéuticos. Pero sí creo que hablar de educación socioemocional no es solamente meter la cátedra dentro del currículo, sino inclusive que yo como profesor no me sienta atacado cuando un estudiante me corrige en clase o que me cuestionen sobre lo que estoy planteando y yo pueda decir por qué me estoy enojando por esto. Bueno, es otra mirada o cuéntame dónde descubriste eso. Porque el asunto también de la gestión emocional y del desarrollo de las habilidades socioemocionales es que implican la interacción con otros. Y al implicar al otro, al implicar situaciones del otro, pues no puede ser simplemente cuando van a la clase con la psicóloga que les enseña que existen diferentes emociones, sino es desde que tú estás planteando una actividad que te gusta, que no te gusta. Yo trato siempre de iniciar mis clases ya bueno, yo trabajo en un pregrado y la primera sesión siempre es compártanme algo que ustedes consideren que es importante que yo sepa. Y eso ya me sitúa en otro lugar con mis estudiantes. Es decir, yo ya sé, por ejemplo, que tengo una cantidad de estudiantes súper importante que vienen de los territorios buscando una posibilidad de estudiar medicina. Y ya eso hace que yo les diga, bueno, ojo con este compañero, porque este compañero no tiene familia, está solito acá, Bogotá es una ciudad difícil, entonces vamos a generar aquí otro tipo de tejido social para acompañar este proceso de formación. Pero cuando el docente uno ni siquiera se toma el trabajo de saber quién es el individuo que está ahí al frente, pues para qué le damos clases de desarrollo socioemocional cuando coges un estudiante y por qué lo hiciste así y eso está mal y vuelve y lo repites y lo expone, por ejemplo, públicamente con sus compañeros. Es decir, nosotros sí somos gestores de traumas también en la escuela. Sí, totalmente. Creo que varios estamos después del colegio y además de la época donde nosotros estudiamos, recordamos la profesora que me dice, no, no quiero volverla a ver en mi vida. Así como también pasa lo contrario, ¿no? Y es que hemos tenido unos maestros que han pasado los años y los recordamos con admiración, con cariño, con respeto. Y tengo muchos maestros que todavía les escribo el día de su cumpleaños. Y digo, ¿por qué? Porque un día me imaginé, yo tuve una profesora, por poner un ejemplo, en la universidad que fue tan abierta conmigo cuando me enseñaba. Ella me decía, vente para mi casa y revisas qué libros te pueden ayudar y te los presto y los haces, los utilizas.
Y yo soy una profesora así, o sea, yo no creo que haya como un rol docente y un rol persona, ¿no? Tú eres persona y te desenvuelves en diferentes roles. Y creo que ese fue su legado para mí. Fue con tus estudiantes eres pues un libro abierto y en lo que puedas, acompáñalos desde allí. Y ha sido un recurso muy lindo porque tengo muy buenos amigos que fueron estudiantes. Y eso para mí también es un ejercicio Total. Es más, creo que valioso. está acompañando acá una estudiante. Sí, Está aquí en el amor hay un perfecto. estudiante. Una estudiante acompañándola. Sí, así es. Muy Súper. bien. No, sin duda, como digamos, es clave todos esos elementos que mencionan y yo creo que lo que hablábamos ahorita, cuando se generan esas experiencias de aprendizaje, se convierten en memorables, sin duda alguna, y también uno aprende cómo ser y cómo no ser. Yo creo que ese también es el referente con lo que estaban ustedes compartiendo. Yo particularmente en este foco del agua, de dejar fluir, me encontré hace unos años con algo muy bonito y fue el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Y precisamente en esa línea, cuando nos acercamos al DUA, fue porque, pues además de que tuvimos un proceso de formación también en el ministerio, porque nos empezaron, digamos, a vincular para hacer un proceso de formación en docentes de zonas rurales, pues también tuvimos que aprender muchísimo más y fortalecer ese trabajo con el DUA, pues para contarles un poquito a las personas que de pronto no lo han trabajado y no lo han escuchado, ¿qué es? Pues resulta que la inspiración del Diseño Universal para el Aprendizaje surgió, digamos, por el CAS, el Centro de Tecnología Asistido, hace muchos años, y la inspiración fue la arquitectura, porque resulta que en la arquitectura pues tendrían que pensarse en espacios y entornos accesibles, ¿cierto? Y digamos que en ese entonces, cuando se creó el diseño, digamos, de arquitectura accesible, era precisamente en dos elementos, ergonomía y antropometría. Ergonomía, que sea cómodo para las personas, y antropometría era que fuera la media de las medidas de las personas para que hoy nos podamos sentar, por ejemplo, aquí. Okay. Entonces, en educación dijeron, oiga, pero mire que pasa algo similar y es que todos somos diferentes y aprendemos de formas diferentes. Por eso surgió el Diseño Universal para el Aprendizaje, por ese reconocimiento de que todos aprendemos de formas diversas. Y por lo general uno puede llegar a un mismo tema, pero de diferentes formas. Entonces, el DUA tiene 3 principios muy bonitos, que es las múltiples formas de motivación o de compromiso, que ese es otro gran reto, cómo motivamos a que nosotros queramos seguir aprendiendo, que nuestros niños y niñas y jóvenes queramos seguir estudiando, aprendiendo, y continuar con la ruta y las trayectorias de vida, que me parece algo también muy importante, porque cada uno puede escoger qué le gusta y hacia dónde se quiere ir. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa motivación? Las múltiples formas de expresión y acción. Yo me puedo expresar de forma visual, auditiva, kinestésica. Yo lo conecto aquí mucho con esa parte sensorial. Yo puedo definitivamente comprender un tema, pero puedo presentarlo de cualquier forma. No necesariamente siempre tengo que escribir un ensayo o cuando le decían a uno, saquen una hoja y uno, te estudié, sí, es cierto, como la presión de la evaluación, Sí. sino que se convierta también en un espacio en donde también yo pueda aprender desde la evaluación. Creo que eso también es algo bien interesante. Y las múltiples formas de representación, esto yo la conecto mucho, yo la empecé a llevar como más al rol del profe. ¿Por qué? Porque también nosotros nos convertimos en profesores prosumidores, creadores de contenido. No solo somos consumidores de contenido de lo que llegue y nosotros replicamos, sino que empezamos a asumir un rol y un papel también de creadores de ideas, de recursos, de co-creadores, porque como incluso Cindy también lo mencionaba, ya no es solo el profe que está ahí al frente y se la sabe todas y mi palabra es ley, sino venga cómo trabajamos en equipo entre estudiantes y docentes. Y creo que parte de la estrategia fue sin duda alguna el trabajo colaborativo de la investigación, es muy valioso, porque incluso mis estudiantes, por ejemplo, creaban los proyectos de tecnología, digamos, para ese foco de accesibilidad, pero yo también tenía mi proyecto personal. Y ellos me decían, profe, ¿cómo va con el proyecto? Y yo, voy colgada en tal cosa, me falta aquello. Entonces es muy chévere porque ellos también ven que no es solo hagan, sino que también el profe hace. Y digamos que eso fue como un proceso muy interesante de co-creación. Y para cerrar, digamos, este foco de esta pregunta, yo trabajo los 4 momentos de la práctica pedagógica del DUA. El primero es indagar, reconozco el contexto, la problemática para tomar decisiones. Y tomar decisiones basadas en datos es supremamente importante. Yo les preguntaba a mis estudiantes, recuerden, ¿por qué el puente de Villavicencio se derrumbó? Y ellos me decían, profe, porque mala gestión, no se analizó
el terreno, de pronto la plática que se invirtió fue diferente a la que se cotizó, o sea, todo ese tipo de cosas me decían los chicos. Luego proyectar es proponer la estrategia de solución. A partir de ese contexto de analizar esa problemática, yo propongo la solución. Vivir la experiencia, la implemento para ver qué pasa con lo que yo me inventé y valorar el proceso. Sin duda es importante ver si realmente está respondiendo a esa problemática que se identificó. Súper. ¿Saben algo que intrínsecamente empezamos a hablar del tercer elemento, que es el aire? Ajá. O sea, esto es lo que nos inspira, así como cuando dicen, ve, tómate un respiro antes de crear tu ensayo, ve al aire libre, tranquilo, respira. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros somos inspiradores para otras personas. Ustedes lo hacen desde el aula, de pronto también, sin digamos, desde su centro de desarrollo de bienestar Meliora, y tú lo haces de pronto en una visita a comunidades en donde nos volvemos inspiradores de vida, donde decimos, hey, yo quiero de pronto cambiar mi profesión y volcarla hacia este lado. O sea, cada uno somos inspiradores. Para ustedes, en este elemento de aire, ¿quién ha sido su gran inspirador? O sea, ¿cómo, digamos, después de empezar todo el tema de educación, profesión, dijeron, esta fue la persona que me ha llegado a inspirar para yo coger este rumbo? Muchos, ¿no? Muchos referentes. Eso no es de una sola persona. Uh-huh. Fue algo que ahora que te escuchaba, Cindy, estaba también incorporando. Y es que todo eso que estás planteando se traduce en un proceso cognitivo que se llama la flexibilidad cognitiva. Y eso tiene que ver con la capacidad de adaptarnos y de plantear una serie de recursos y de soluciones ante situaciones que con la estrategia que estamos utilizando probablemente no está siendo del todo eficiente. Pues, ¿qué es lo contrario a la flexibilidad cognitiva? Pues la rigidez mental, ¿no? Y cuando hay rigidez en el pensamiento, con una de las cosas con las que nos encontramos es que hay mucho malestar emocional, hay mucho malestar en general en el entorno en el que esta persona se desenvuelve, porque pues es como si yo creo que hay unas formas y esas son las únicas formas, e introducir elementos particulares, elementos de cambio, elementos de transformación, pues produce siempre ruido. Entonces creo que allí hay un punto que también hay que pensárselo en todo este proceso del fluir que estabas mencionando, porque esa fluidez depende mucho de qué tanta capacidad también tienes para salirte de lo convencional o para plantear posibles soluciones desde allí. Ahora, en la pregunta de la inspiración, creo que son muchos. A mí me inspiran mis pacientes y los procesos terapéuticos que a veces algunas personas logran, son extraordinarios, y uno sale también terapiado del proceso. Uno sale, uno dice, es una terapia wow, mutua. Sí. Qué increíble también cómo esta persona logró llegar a transformar la mirada que tenía sobre cierta situación y demás. Pero mis estudiantes, pues cuando uno ve el estudiante que se apasiona, que se enfoca, que se cuestiona, que después lo llaman a uno y le dice, profe, necesito material sobre tal cosa porque decidí iniciar con este proyecto, pues eso es inspirador. Tuve maestros que también me cambiaron la forma de ver la vida, y también he tenido experiencias. Yo creo que a veces pensamos siempre que es el quién, y no siempre es el quién, a veces también es el qué. Y el qué vivimos y cómo integramos esa experiencia, y a partir de esa experiencia cómo también nos transformamos, pues eso es maravilloso. Creo que puedo compartirles algo personal, y es que pues yo ejerzo la psicología desde hace muchos años, más de 15 años, y una experiencia de vida me hizo cambiar inclusive la forma como veía la psicología. Y uno dice, bueno, pero es que toda esa trayectoria y demás, sí, y hoy en día hago una psicología muy distinta a la que hice durante mucho tiempo. Entonces creo que las experiencias también nos inspiran y nos llevan como a decir, bueno, esto no fue, ahora qué quiero hacer y cómo me sitúo ante ese nuevo reto.
y es maravilloso porque eso al final también es flexibilidad y eso también es la capacidad de fluir y de siempre estar en una constante transformación, porque creo que no lo hemos hablado, pero sí hay un asunto súper importante en el proceso de aprendizaje, se llama el autoconocimiento. El no tener autoconocimiento es uno de los principales también problemas a la hora de saber qué quiero aprender o cómo lo quiero aprender o para qué lo quiero aprender. Y pues cuando no he puesto los ojos acá para poder desarrollar ese proceso, pues también me quedo muy corto en ese pensamiento crítico que al final creo que es el objetivo, por lo menos desde mi quehacer profesional. Hoy lo pienso y es que me importan mis estudiantes y que me importan mis pacientes que desarrollen pensamiento crítico y lo que usted quiera, puede hacerlo. Sí. Sitúese, tome postura, por eso al principio les hablaba, hay que tomar posición. Y ese tomar posición implica esa transformación. Algo que me llama mucho la atención es que tú dices autoconocimiento, pero para hacer un autoconocimiento hay que tener una gestión de emociones, porque el problema es que en el momento del autoconocimiento se van a tocar heridas y se van a tocar muchas cosas que de pronto no nos van a gustar, que de pronto vamos a descubrir y vamos a decir, no quiero gestionarlas. Entonces, creo que sí hace parte como de toda una curva de aprendizaje. Sí. En donde en realidad necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos gestionar nuestras emociones, y tener el autoconocimiento. Y dentro de todo esto, para darte la palabra, Cindy, hay algo que, digamos, me llamó mucho la atención y es el tema de la creatividad. Digamos, muchas veces en comunicación pensamos que la creatividad, cuando una persona es muy creativa, es muy desorganizada mentalmente. Digamos, yo decía, yo de pronto hablo todo el tiempo y tengo 100 ideas, pero de pronto desde mi cultura, desde mi raíz, desde mi tierra, no estaba tan bien ser tan creativa. ¿Por qué? Porque tienes que ir al punto, no te puedes demorar hablando, porque tienes que concretar. Entonces, hay muchos limitantes, pero aquí viene la pregunta muy conectada a la primera, pero ¿quién ha sido como esa persona de pronto para ti, Cindy, que ha sido ese activador, de esta creatividad, activador de creatividad, de ese inspirador para todo lo que tú has hecho? Bueno, yo creo que la persona más importante para mí que desarrolla el foco de inspiración, o sea, tiene como muchos roles, inspiración, creatividad, de todo, es mi hermano mayor. Sí, yo creo que Juan José es increíble, él siempre cree en mí, o sea, yo creo que a veces él dice, la única persona que no cree en ti eres tú, pero yo creo más en ti que tú misma. Mi hermano digamos, siempre estuvo ahí, yo creo que por eso yo estudio tanto, porque él en algún momento nosotros, claro, muchos de nosotros crecimos en unas familias con unas situaciones económicas muy difíciles, y eso fue mi caso. Nosotros teníamos situaciones económicas muy complejas y mi hermano me decía a mí, recuerde que lo único que le puede transformar y cambiar esta realidad es estudiar. Y digamos que eso fue como la oportunidad que a mí me dio, eso fue como el primer mensaje, y él me dijo, no importa lo que estudie, pero lo que escoja, hágalo con todo el corazón y con toda la pasión y verá que le va bien. Y yo así lo he hecho. Digamos que yo creo que eso ha sido como parte de la experiencia, y él me decía, usted no puede hacer las cosas superficialmente, sino que las tiene que hacer, mejor dicho, romperla. Entonces digamos que eso fue como parte de lo que mi hermano me enseñó, y pues sin duda alguna creo que fue como el activador de mi creatividad, y yo me considero una persona creativa, a mí me gusta hacer cosas diferentes. Y sí, es un reto porque en muchos espacios a veces le pasa a uno que uno llega con las super ideas y como que no, así no. Y uno como que, y a mí siempre me gusta hacer cosas diferentes, me gusta ser diferente. Yo creo que eso ha sido como parte como de mi bandera. Incluso mis estudiantes lo saben, digamos que no solo por el color y demás que siempre le inyecto a las cosas, sino por la pasión. Yo creo que la creatividad también está conectada con ese foco, y fue como parte interesante que yo empecé a pensarme. Y a mí también era como lo que mencionaba hace un momento, no me gusta, digamos, solo quedarme esperando a que las soluciones lleguen, sino que a mí me gusta proponer estrategias y soluciones. Creo que eso ha sido también como parte del proceso. Miren que hace unos años la Uniminuto hizo un estudio sobre la creatividad en los niños y las niñas. ¿Y ustedes qué creen si yo les pregunto que niños desde los 5 años a los 8 años hicieron toda la investigación? ¿Ustedes qué creen? Y los que están aquí en el público también.
¿Qué creen que eran más creativos? ¿Los niños de 5 años o los niños de 8 años? ¿Ustedes qué creen? Los más chiquitos. Aquí dicen que los más pequeños, pero ya. Los de 5 por acá también. También por acá dicen que los de 5. Sí, así es. Y resulta que cuando hicieron la indagación y empezaron a pensarse, porque uno diría, claro, los niños van creciendo, van a entrar a la escuela, van a empezar a trabajar con los otros niños, se va a fortalecer la creatividad. Pues resultó que en el estudio no fue así. Y empezaron a disminuirse los procesos creativos. Y ellos identificaron cuáles eran los factores que estaban influyendo en que esa creatividad disminuyera. Varios eran, pues digamos que dentro del foco muchas veces era como que tú no te puedes salir de lo que está en el molde y tienes que estar allí. Incluso cuando en el DUA decía, nosotros centramos muchas veces las discapacidades o las dificultades en la persona y no en el contexto o en el currículo, que es muy cerrado. Entonces digamos que claro, era ese foco. Otro era también la presión social. ¿Qué dirán los otros? No, si yo soy aquí creativo, pues los demás se van a burlar. Entonces empezaron como a verse que incluso a medida que iban creciendo había más presión social. Entonces yo creo que eso ha sido como parte de ese proceso y esto es una invitación y me parece muy bonito este espacio para que las personas que nos ven y nos escuchan no les dé temor ser creativos. Así, perdón el trabajo. No importa, saldrá otra oportunidad. Me buscan y yo les ayudo a Sí, conseguir trabajo. buscamos otro trabajo. Claro. Pero yo creo que importante es que nosotros nunca quitemos como esa oportunidad de ser creativos en todo, no solo en la parte académica. Creativos incluso cuando amamos a alguien, cuando queremos a alguien sorprenderlo con algo, porque eso también es parte de esa creatividad. Cuando vamos a hacer una clase, mis estudiantes me decían, no les decía, nos vemos la próxima clase, sino que yo empecé a conectar con, nos vemos el próximo episodio. Y ellos decían, profe, ¿qué va a hacer? Y yo, no te pierdas el siguiente episodio, porque no sabes lo que va a haber. Entonces, digamos que ellos me decían, profe, algo que hemos descubierto, y a mí me encantó porque hicieron un video detrás de cámaras y yo no lo había visto, y les decían, ¿qué es lo que más le gusta de la Professing Day? Y ellos me decían que la Professing Day no es predecible, yo no sé con qué va a salir la próxima, y eso me encantó. O sea que la creatividad también es empezar a fortalecer que no tenemos que ser predecibles y es que siempre vamos a hacer igual la siguiente sesión y es, digamos, dar el paso para también salirse muchas veces de esa zona donde estamos. Es la gestión también del cambio. Pues, ¿saben una cosa? Nosotros no tenemos un guión, o sea, todo esto tenemos obviamente una preparación previa, Sí. no tenemos ningún guión, pero esto que se está hablando en este momento realmente nos lleva a nuestro cuarto elemento, que es la motivación, es esa pasión, lo que nos mueve, lo que en realidad nos conecta con ese propósito. Por esto me llama mucho la atención como estos 4 elementos que desde un principio dijimos que son esenciales en el ser humano y se desarrollen, como digamos esa pasión después de poder trabajar los 3 primeros elementos, el cuarto se integra completamente, porque la pasión es lo que realmente nos mueve a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa, todo lo que hacemos con un buen propósito, creo que empieza a tener un poco y cobra más sentido todo el tema de educación, de vida, de absolutamente todo. Creo que lo hemos hablado un montón de veces con Cindy. El fuego. Yo me imagino que es el fuego, sí. Sí, claro. Mira, Hubiéramos cuando preguntado en público. ¿Cuál Ay, creen? Bueno, en el próximo episodio. Creo que hay un tema en relación con la creatividad que se minimiza desde la misma palabra. ¿Qué es la creatividad? Pues es la capacidad de crear. Y en eso, vamos que a veces crear no necesariamente implica lo divergente o lo raro o lo poco convencional. Crear implica inclusive poner algo de nosotros en una acción y eso pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado antes. ¿Cómo llego yo a poner eso? Pues yo te escucho y digo maravilloso porque que ellos sepan que tú eres una persona que se transforma, que cambia, que sorprende, pues eso finalmente me está hablando de tus características como persona. Total. Y desde ahí arranca como todo este enfoque de poder crear. Entonces creo que desde ese lugar también hay que comenzar a pensar, no sé, es que todas estas palabras, un poco desde el sistema en el que estamos inmersos, pues han comenzado a ser como de cliché, ¿no? La creación, la innovación, Sí. inclusive lo mismo
yo comenzaba a dibujarlo porque todo es neuromarketing, neuro... Sí, ahora todo. Neurodesarrollo. no, Neurodiverso. neurodiverso, y Sí. entonces esa pregunta no falta nunca Sí, total. en una conversación y es, bueno, ¿y qué hacemos con los neurodiversos? Yo digo, lo mismo que hacemos con quienes no tienen un funcionamiento neurológico atípico, porque yo creo que un elemento también que parte de la autenticidad, que mi experiencia con, por ejemplo, las alteraciones del neurodesarrollo, es que ellos tienen unas potencialidades que no tenemos ni siquiera los neurotípicos. Y eso pues nos lleva a pensarnos otro tipo de abordajes. Ahora que te escuchaba, por ejemplo, Cindy, hablar de cómo intervenimos al individuo y es al niño al que llevan a terapia cuando lo que hay que trabajar es el entorno, Sí. pues es fundamental. O sea, el mismo PIAR, que son planes individuales de ajustes razonables, ¿en quién recaen? En el niño. Pero realmente a quién puedo también, desde la diversidad, acompañar, pues el entorno que sea un garante de otro tipo de condiciones para el proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta en términos de la pasión y del fuego y de la creación, creo que el fuego tiene también, en términos de lo simbólico, la capacidad de transformar. Entonces sí, por supuesto, que este elemento motivador, este elemento de sentir que amo lo que hago es fundamental, pero también de saber que esto que estoy haciendo hoy es susceptible de cambio y por lo tanto inclusive susceptible de mejora, y ver cómo esas transformaciones te van llevando a que quieras más y te busques de una u otra manera esa gratificación personal detrás de tus acciones. Es súper importante porque tú usas una palabra que también ya está comenzando a coger otro matiz y es el propósito. Y sí, sin duda el propósito es súper importante, pero ¿por qué es importante el propósito desde mi mirada? Porque finalmente tiene que ver con cómo cada una de las acciones que estás llevando a cabo tienen una intención para algo que para ti es importante. Es decir, 5 meses después decías al iniciar este podcast, lo logramos casi que no, pero cuando tuvimos nuestro primer encuentro, ¿en qué nos situamos? En decir, mira, queremos un espacio de reflexión. ¿Y por qué? Porque creo que la apuesta de las tres desde donde estamos situadas hoy en día es llevar a las personas que nos rodean, independiente de que sea familia, independiente de que sean estudiantes, amigos, pacientes, usuarios, etcétera, a que salgan diciendo, venga, no había pensado esto desde ese lugar y por eso estoy acá. Entonces, cada vez que yo intenciono inclusive los alimentos, es decir, ¿por qué no me desayuno una dona de arequipe y me como mejor una arepa? Pues. No porque no ame las donas de arequipe, sin duda, sino porque de una u otra manera sé que esto contribuye al autocuidado que he venido trabajando de manera previa. Entonces, a eso es a lo que yo llamaría propósito, y es cuando logras apasionarte por lo que estás haciendo, cuando cada cosa que estás haciendo realmente te contribuye a algo de tu desarrollo personal. Pero pues siempre vemos el propósito, la meta, el objetivo por allá, como desde lo adquisitivo, sí, desde en qué me quiero convertir, cómo me imagino estar viviendo en unos años, y eso nos ha desconectado del hoy. Cuando trabajas el hoy, hay muchas cosas que se van potencializando en el proceso sin que te des cuenta, y un día miras y dices, bueno, no sé cómo llegué acá, también del todo en conciencia, pero sí, esa intención finalmente para mí sería como ese fuego, y entendiéndolo también como la capacidad de transformarme en cada instante que vivo. Súper, muchas gracias. Bueno, pues ese foco del fuego es bien interesante y viene muy conectado efectivamente, como tú lo mencionabas, André, y digamos, leyendo y también preparando como este espacio, yo leí algo que me parece muy chévere, pues, que quiero compartir, y decía que la autonomía es el oxígeno del fuego. Y yo, wow, súper chévere, porque efectivamente también nosotros nos desarrollamos en equipo, nos desarrollamos con los otros, pero qué interesante es cuando yo también empiezo en ese proceso que veamos del autorreconocimiento, del cuidarme a mí mismo en todos los aspectos, pero que también empiezo como a identificar qué es lo que yo quiero.
Yo creo que eso también es algo bien, bien interesante, bien retador. Independiente muchas veces de la influencia, digamos, del contexto y del medio. Eso es un reto, el empezar a identificar qué es lo que realmente a mí me apasiona y me mueve. Y yo creo que nunca es tarde, ¿sí? Digamos que eso me parece supremamente importante. Yo hoy hacía un proceso también de autorreflexión muy interesante. Incluso mi hermano me decía, ¿va a estudiar más doctorados o va a hacer otro? Y yo, no, ya con este doctorado. Y le dice, me lo va a ya que no tienes nada que hacer, entonces sí, me hago otro doctorado. Va a hacer otro doctorado. Entonces me dijo, no, y yo me ponía a pensar hoy, incluso, digamos, estaba en un espacio compartiendo con otra profesora que no conocía, y ella me decía, oye, pero chévere, porque mira que ya te puedes concentrar en otras cosas. Y yo, ay, sí, no lo había pensado desde esa perspectiva. Y yo dije, oiga, yo quiero potenciar y empezar a trabajar la parte de aprender otros idiomas. Ah, bueno, pues ya le queda el tiempo porque ya no tiene que hacer más doctorados. Y yo, ay, sí, no más tesis. Entonces, digamos que eso ha sido como parte también de ese proceso. Sí. Pero yo creo que viene también como muy de la mano de encontrar ahí viene conectado con ese quinto elemento de esa chispa, eso que me mueve el corazón, que me hace levantarme cada día, que me hace decir, oiga, qué orgullosa me siento de ser profe. Yo decía eso y yo dije, yo si volviera a tener la oportunidad de retroceder el tiempo, de viajar en el tiempo al pasado, yo siempre molesto con el viaje en el tiempo, me gustaría tener el DeLorean y viajar. Y yo analizaba qué escogería nuevamente, sin duda ser profe, porque yo creo que nosotros podemos transformar vidas, podemos crear sueños, co-crear y materializar sueños. Yo creo que, por supuesto, todas las carreras y todas las dos disciplinas y cada uno la defiende porque es lo que escogió. Sin embargo, yo creo que el rol de la educación es tan importante porque uno deja ese legado, esa huella en otros. Entonces, digamos que ha sido como esa oportunidad de dejar ese legado. Yo creo que eso es algo muy bonito. Y como tú decías, a mí, por ejemplo, cuando yo les cuento esta experiencia muy bonita, cuando yo les conté a mis estudiantes que me habían llamado a ser vice, ellos me decían, profe, ¿su merced qué estudió? Y yo, no, licenciatura en diseño en la PEA. Uy, yo voy a estudiar eso porque es que yo quiero ser viceministro. Y yo, bueno, eso me parece también bien interesante. Y incluso tengo, digamos, la dicha de que muchos de mis estudiantes están estudiando mi carrera. Y ellos me decían, y compramos, por ejemplo, yo me alegraba mucho porque compramos el PIN de la universidad en ese salón de clases. Sí, algunos me decían, no, profe, yo no puedo estudiar. Y yo, pero ¿tú qué quieres? No, yo quiero estudiar su carrera, es que es tan bonita, tiene tantas cosas. Yo, hágale. Y yo, digamos que compré algunos pines para mis estudiantes, y cuando yo los veo ahora que están ahí en la universidad, digamos, y me decían, una niña me decía, profe, gracias porque por usted yo estoy aquí en la universidad. Y ella, por ejemplo, le salió la oportunidad para irse a una beca en Brasil. Y ella me contó antes de irse, profe, ¿cómo le parece que me gané una beca para irme para Brasil para un intercambio? Qué nervios, yo nunca he salido del país, ¿cómo se saca el pasaporte? Y yo, tranquila, y una alegría impresionante. Y luego me escribió allá, profe, me siento sola, es difícil, hablan portugués muy rápido y me ha sido complejo. Y yo le dije, dale, tú puedes, tú no te imaginas lo que tus compañeros están viendo de ti mientras tú estás allá. Y ella, listo, profe, y ya terminó, y ella me decía, profe, gracias, usted me dio el apoyo cuando yo me sentía triste. Ella me escribía tarde y yo le decía, dale, Dana, tú puedes. Digamos que yo creo que uno necesita también esa persona que esté ahí, o sea, esa red de apoyo también es ese fuego, que de pronto uno a veces se siente triste, se siente que no puede, pero está esa persona o ese contexto o esa oportunidad que lo hace a uno volver a activar esa chispa. Y la invitación de este espacio se encuentra en esa chispa. Yo encontré mi chispa y me mueve cada día, y yo creo que eso es algo importante. De pronto, si no la han encontrado, sigan buscándola porque aparece en algún momento. Esa chispita que te hace levantarse cada día a pesar de las dificultades en todos los aspectos, pero que sin duda alguna te hace creer en ti mismo. Súper. Para mí, digamos, como en conclusión y ya cerrando, es que este quinto elemento es la integración consciente de todos los aspectos que hemos estado hablando. O sea, de todos estos 4 elementos en donde podemos y logramos conectar la mente, el cuerpo, las emociones para tener un impacto significativo, en donde lo que decía ahorita Cindy, pues tú ves el propósito súper lejos, pero ¿qué tal si este propósito es también un impacto social? Que lo que te mueve en tu propósito es impactar socialmente a otros, a tu familia, a tu entorno. No tiene que ser pues el impacto pues nacional, claramente, buenísimo, pero creo que es integrar conscientemente este quinto elemento que para nosotros es la educación, y ser nosotros los promotores de esta
educación inclusiva, de esta educación en donde transforma vidas y esta educación en donde en realidad tenemos estos 4 elementos y este quinto es el que potencializa absolutamente todos los anteriores elementos. Bueno, muchísimas gracias Cindy y Cindy por haber estado en nuestro primer podcast de la Fundación Conecta Más. Esperamos que sea el primero de muchos y bueno, ahí sí cierro copiándome de pronto de Cindy. Nos vemos en el próximo capítulo donde estaremos viendo y desarrollando nuevas ideas de educación, pedagogía, tecnología y obviamente innovación. Muchas gracias.